Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Cuando pensamos en una vida victoriosa, ¿qué es lo que pensamos? Una vida que tiene poder, alguien famoso, alguien con mucha plata, alguien que no tiene problemas. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Eso es una vida victoriosa. Eso es lo que mayormente la persona de este mundo cree, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que aunque una persona tenga mucha plata, mucha fama, mucho poder, pero si no tiene lo más importante, que es Jesús el Cristo, si está separado de Dios, esas cosas que no son malas de por sí, al final, en vez de una bendición, va a ser un problema. Y esa persona al final va a fracasar. Por eso, una vida victoriosa es aquella que está en Cristo. Porque Cristo nos ha dado toda la victoria. Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Pero no solo en Cristo. La vida victoriosa es aquella que permanece en Cristo 24 horas. 24 horas tenemos que permanecer en Cristo. Ahí está la verdadera victoria. No 23, ni 22, ¿verdad? Porque en esas 2 horas pueden pasar muchas cosas. Y separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Hay que estar 24 horas permaneciendo en Cristo. Esa es la verdadera vida victoriosa. Y ciertamente no es cualquier victoria. Dice en Romanos 8:27, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Cristo nos ha dado la victoria, no necesitamos pelear. Es por su gracia, Él ha hecho todo en la cruz, ha derramado su sangre en ese sacrificio perfecto. Por eso solo a través de la fe, sin nosotros tener que pelear ni hacer nada, a través de la fe en Él, tenemos la victoria, somos más que vencedores. ¿Y qué significa eso también de más que vencedores? Que no solo es una victoria para tener paz, no solo es una victoria para disfrutar nosotros, no. Es una victoria que hace que ese problema se transforme, que a través de nosotros cambie esa situación. No solo aguantar en el problema, es que ese problema en Cristo se convierte en una plataforma. Una injusticia que podamos experimentar estando en Cristo, no solo podemos aguantar esa injusticia, sino que se transforma en una oportunidad. Eso es ser más que vencedores. Y también las respuestas, porque pensamos que la respuesta es todo bueno, pero la respuesta es el tiempo más difícil para un creyente, donde más puede ser tentado, cuando todo parece que va bien. Uno se puede relajar, ¿verdad? Como le pasó al rey David, y cayó grandemente. Pero también en la respuesta, si permanecemos 24 horas en Cristo, esa respuesta se va a transformar en la mejor oportunidad para glorificar a Dios, para proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso, ciertamente, que podamos estar permaneciendo en Cristo 24 horas. Esa es la verdadera vida victoriosa. Y es la vida que experimentó José. Vemos la vida de José. La verdad que puedes ver en pocos capítulos realmente una obra maestra de Dios, ¿verdad? Ciertamente era una vida victoriosa. ¿Por qué? Había 2 características de José. Siempre dicen Dios estaba con él, mas Jehová estaba con José. Esa era la primera característica, siempre llama la atención. En cada lugar donde iba, no importa las situaciones, las dificultades, siempre aparece eso, ¿verdad? Mas Jehová estaba con José. Yo pienso que es realmente la bendición más grande. Permanecía en Cristo 24 horas. ¿Y cuál es la otra característica de José? Dice que a través de él todo era prosperado. O sea que esa bendición de que Dios estaba con él no solo era para él,
Eso realmente impactaba, transformaba el lugar y las personas donde estaba. A través de José, todo era prosperado. Y eso es una bendición, ¿verdad? Porque la verdad, a veces nos encontramos con muchas personas, pero hay personas, incluso creyentes, hermanos, hermanas, que cuando nos juntamos a ellos, pues sin darnos cuenta, se nos va la fe, ¿verdad? Por los comentarios, por las actitudes. Pero en cambio hay hermanos y hermanas que nos acercamos y la verdad nos calienta el corazón espiritualmente, ¿verdad? Tenemos ganas de buscar más al Señor, nos inspiran, nos bendicen. Y ciertamente, esta era la vida de José. Esa vida que permanecía en Cristo las 24 horas. Por eso, ciertamente, cuando estaba en el lugar más bajo, en el lugar más alto, siempre Jehová estaba con José. Eso es lo primero que tenemos que disfrutar, que el Señor está con nosotros. Y lo segundo, todo era prosperado a causa de José. Y a través de nosotros, que somos fuente de bendición, si estamos disfrutando 24 horas en Cristo, ciertamente esa bendición va a ser transmitida a través de nuestras vidas. Ese problema, vamos a ser más que vencedores. Ciertamente, no solo vamos a aguantar el problema, no, vamos a disfrutar y vamos a ver cómo ese problema es una plataforma, porque Dios tiene todo preparado. Las injusticias, la oportunidad. Y cuando tengamos respuesta, no es importante la respuesta, es la puerta para glorificar a Dios, para ser testigos. ¿Cómo pudo experimentar esto José? ¿Cómo tenemos que experimentarlo nosotros? Dios lo hace. Dios hace la obra. Y eso es un gran descanso, ¿verdad? Dios es el que hace la obra. Y Él escogió a José como nos ha escogido a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso, ¿cómo empezó esa obra en José? Empezó con las dificultades, a través de dificultades. José nació y su madre, cuando él tenía 3 años, Raquel, murió. Es una gran dificultad, sobre todo para un niño de 3 años, ¿verdad? En ese tiempo, lo que más necesita el niño, por supuesto, después de Dios, es a su madre. Siempre está con la madre, siempre quiere ir con la madre, dormir con él, todo con la madre. Y la verdad que es muy importante, Dios lo ha hecho así, ¿verdad? Pero José no tenía madre. Su madre Raquel, ella adoraba ídolos, dice la palabra. Y ciertamente, Dios que es perfecto, Él permitió que su madre se fuera antes con él. ¿Por qué? Porque si hubiera criado con su madre, probablemente este José no se hubiera apoyado solo en Cristo, sino que hubiera apoyado en la idolatría, en otras cosas. Y eso lleva totalmente al fracaso. Por eso Dios que es perfecto permitió esa dificultad, pero esa dificultad realmente era el momento para que José se apoyara en lo más importante. Sus 10 hermanastros, dice que le tenían envidia, ¿verdad? Pero José en ese tiempo pudo aferrarse al pacto de Génesis 3:15, que habla de Cristo, la simiente de la mujer que venía a aplastar la cabeza de la serpiente. Él, en medio del problema, de la dificultad, ¿qué hizo? Se aferró al pacto. Su padre Jacob le había dado el pacto a José, pero también a sus hermanos. Pero estos hermanos seguían apoyándose en otras cosas. La fama, el poder, sus motivaciones. Estaban totalmente engañados, pero José no. A través de esa dificultad, ciertamente Dios le dio lo más importante y Dios obra de esa manera, que no seamos engañados en las dificultades. Dios quiere darnos lo más importante, quiere que sea el mejor tiempo para cerrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo, porque solo a través de Él tenemos esa victoria, somos más que vencedores. Tomando ese pacto, en esa dificultad, ¿qué hacía José? Oraba, ¿verdad? Él estaba orando. Y era ese tiempo donde pudo estar orando, disfrutando del trono celestial. Y es nuestro respaldo. Nuestra oración es algo poderoso, porque somos ciudadanos de los cielos. Cuando estamos orando,
se levantan de verdad respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Al orar se levantan las obras del reino de Dios. El Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, porque resplandece la luz, esa luz del Evangelio, en nuestras vidas, en cada lugar que estamos, y alcanza hasta las 237 naciones. Por eso es lo que experimentó José. Era el tiempo más difícil, pero era en realidad el tiempo más importante, el tiempo de mayor bendición, porque él ahí aprendió a permanecer en Cristo 24 horas. Y esa es la llave. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Permanecer en Cristo 24 horas. ¿Qué significa eso? Creer la palabra 24 horas. Aferrarse, seguir la palabra 24 horas. Orar 24 horas con esa palabra, con ese pacto de Cristo que ha consumado todo. Y con esa vida poder transmitir esa bendición 24 horas. Eso es permanecer en Cristo 24 horas. Y ese tiempo de dificultad fue el tiempo donde José pudo experimentar realmente esta gran bendición. ¿Qué ocurrió? En ese momento, cuando él ya estaba disfrutando, cuando estaba permaneciendo en Cristo 24 horas, ahí ocurrió lo que parecía un problema, ¿verdad? Sí, no era un problema pequeño. Sus hermanos lo querían matar. Eso no sería algo agradable, ¿verdad? Pero al final Rubén tuvo un poco más de misericordia y lo metió en una cisterna. Y luego Judá, como había unos ismaelitas que iban a Egipto, pues hizo un negocio y lo vendió. Y se fue como esclavo. Y llegó allí como un esclavo, que en ese tiempo era una herramienta humana, no era una persona, una herramienta humana. No tenía realmente ningún derecho, ninguna dignidad. Y ciertamente ahí se encontraba José. Y uno puede decir, bueno, pues qué vida más victoriosa, ¿no? Siendo esclavo, fuera de su familia. Pero la victoria no es algo circunstancial, no depende de mis circunstancias. Una persona que parece que no tiene problemas, que tiene una situación muy alta humanamente, puede estar totalmente caído. Una persona que no tiene nada puede tener totalmente la verdadera victoria, porque la victoria es dentro, ¿verdad? Es permanecer en Cristo. Pablo lo podía experimentar, por eso él estaba agradecido en la abundancia, pero en la escasez. Incluso estando preso, estaba escribiendo la carta de Filipenses, que es la carta del gozo, animando a toda la iglesia. Él tenía esa vida victoriosa a través de Cristo, más que vencedores. No solo aguantar, sino realmente transformar esa situación en una bendición. Ese es el poder del Evangelio. Y es lo que experimentó José. Por eso realmente, permaneciendo en Cristo 24 horas, no era un problema para José. Estar allí como un esclavo no era un problema. Era en realidad una plataforma. Era una plataforma. Era como un peldaño para subir que Dios había preparado para José. Por eso, ciertamente, no es que era esclavo. Él era el evangelista. Dios lo había llevado allí, a Egipto, para predicar el evangelio. No iba como esclavo. Y por supuesto, si no estamos permaneciendo en Cristo 24 horas, no lo vemos, ¿verdad? Y empezamos a quejarnos, a desanimarnos. Pero José no era así. Por eso, nada más llegar allí, ¿qué dice la palabra? Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y Dios, por su gracia, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí habla que él, José, aunque estaba en esa situación, ¿qué hacía? Tomaba el pacto, oraba, disfrutaba del respaldo del trono celestial, permanecía en Cristo 24 horas. Eso es lo que significa. Él no estaba quejándose, no estaba protestando, no estaba enfadado con Dios, como a veces nos puede pasar, de manera errónea, por supuesto, porque tenía ese estado espiritual. Él no era solo vencedor, era más que vencedor en Cristo. Por eso, ¿qué hizo allí? ¿Cómo comenzó? Con lo que tenía delante.
Y si estamos disfrutando 24 horas, tenemos que empezar con solo. Él era un esclavo, pues voy a hacer lo mejor posible. Voy a ser el mejor esclavo, con ese poder espiritual que tengo. Y orando, hacía lo mejor posible. Llegó un horario donde a través de la oración vino una respuesta única. ¿Cuál es? Lo pusieron como administrador. Después de Potifar, él administraba toda la casa, todas las posesiones. Una respuesta única, es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso, si estamos permaneciendo en Cristo 24 horas, donde estamos en trabajo, vamos a darnos cuenta, no soy un trabajador, soy un evangelista. Aquí tengo que estar orando y haciendo el trabajo lo mejor posible. Y ciertamente orando, Dios me va a levantar, como a José. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Cuando José fue puesto como administrador, dice que toda la casa, todo lo que había, hasta las lechugas, eran prosperadas a través de José. Dios prosperó todo. Y usted también, Dios le va a levantar. Y ciertamente a través de usted, ese lugar donde trabaja, ahí Dios va a prosperar ese lugar. Y eso no habla solo de lo material, sino sobre todo espiritualmente. Esas obras absolutas que Dios tiene preparadas. Por eso ciertamente vemos cuál es la respuesta de una persona que permanece en Cristo 24 horas. Pero eso era la plataforma, ¿verdad? No era un problema, era una plataforma, porque allí él también aprendió la administración, que le iba a venir muy bien para cuando fuera gobernador. Dios tiene todo perfecto. Por eso, para no ser engañados, para poder tener esa victoria donde podemos disfrutar en el problema, donde a través de nosotros ese problema es transformado, que podamos permanecer en Cristo 24 horas. ¿Qué ocurrió? De repente, cuando todo parecía que iba tan bien, ocurrió un gran problema. La mujer de Potifar quería hacer cosas incorrectas con José, ¿verdad? Pero José estaba firme. Al final tuvo hasta que salir corriendo, pero hizo lo correcto. Y ciertamente esta mujer, que estaba despechada, pues acusó falsamente a José. Pero, ¿qué pasa ahí? Por supuesto, Satanás no se está quieto, ¿verdad? Él, siempre que hay bendición, él quiere engañarnos, quiere que seamos movidos, quiere tentarnos. Pero incluso eso, Dios que es soberano, incluso eso él tiene el dominio y el control. Él lo utiliza para su plan. Por eso José, desde ese momento, entró en prisión. Pero ciertamente, esa injusticia, porque él no había hecho nada, si estamos permaneciendo en Cristo 24 horas, no es una injusticia, sino que es una oportunidad, se transforma, ¿verdad? Es una oportunidad. Y allí, él, nada más entrar, también dice en Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José. Y es la clave, en cada lugar que iba José, permanecía en Cristo 24 horas, oraba, tomaba el pacto. Él ni siquiera intentó defenderse. ¿Por qué? Porque estaba orando. Y eso es lo que tenemos que experimentar. 24 horas. No estar movidos, no intentar ni siquiera defendernos. El Señor pelea con nosotros. Tenemos que orar. Y él recibió la guía, entró allí, porque sabía que ciertamente era una oportunidad. Y así fue. También el jefe de prisión lo puso en lo alto. También. Y todo era prosperado también a causa de José, porque él disfrutaba esas 24 horas. Esa es la llave, es lo que tenemos que estar disfrutando, permanecer en Cristo 24 horas con la palabra, con la oración, y esa bendición se va a transmitir a través de nosotros. Allí entró el copero y también el panadero, ¿verdad? Reales, porque era una cárcel para los oficiales del palacio. Y dice que entró por la mañana José y se dio cuenta que estaban tristes. Eso habla de una persona que está llena, ¿verdad? El que está lleno, el que disfruta, puede darse cuenta de la gente que está alrededor. Se dio cuenta que estaban tristes. Otro que estuviera triste, frustrado, le daría igual que otro esté triste, ni se fija, ¿verdad? Pero José no, él disfrutaba las 24 horas. Por eso tenía ese corazón, esa misericordia por las personas.
cuando le dijeron esos sueños, él oró, Dios le dio la interpretación y les dio la interpretación y se cumplió. El panadero fue ejecutado, pero el copero fue restaurado. Por eso, ciertamente, a través de José se levantaron esas obras de sanidad. Y allí también fue la oportunidad para que José pudiera aprender la política. Y la política, por supuesto, le iba a servir muchísimo cuando fuera gobernador. Por eso Dios tiene ese itinerario del pacto exacto, concreto, ¿verdad? Él nos está guiando realmente. Por eso necesitamos permanecer en Cristo 24 horas. Si no, somos engañados, empezamos a quejarnos, ya no entendemos nada, tomamos caminos incorrectos. Pero Dios es perfecto. Él nos guía de una manera concreta. Por eso hay que estar simplemente permaneciendo en Cristo 24 horas y viendo realmente cómo en Él somos más que vencedores. Llegó el horario de Dios y vino una gran respuesta. Dice que fue llamado José cuando este faraón tuvo un sueño. El copero se acordó. Ay, pues había un hebreo allí en prisión que interpretó mi sueño. Me olvidé de él. Pero no era que este copero se había olvidado. Dios, que tenía el control, Él permitió que estuviera 2 años sin acordarse de eso. ¿Por qué? Porque cuando salió prisión, cuando salió José, tenía 30 años. Y para poder ocupar un cargo oficialmente en Egipto, tenía que tener 30 años. Por eso, si no hubiera tenido 30 años, no hubiera podido ser gobernador. Era el horario perfecto de Dios. Por eso salió apresuradamente. Y a veces estamos esperando, parece que no llegan las cosas, pero Dios tiene su tiempo bajo el cielo. Cuando llega su horario, ya todo ocurre apresuradamente. Por eso no hay que estar siendo desanimados. Y allí llegó, y también, ¿qué es lo que ocurrió? Vemos que el mismo faraón se dio cuenta que no había nadie tan lleno del Espíritu Santo como José. ¿Y eso qué significa? Que seguía disfrutando incluso las respuestas las 24 horas. Todas las personas podían ver que Dios estaba con José. No importa que fueran poderosos, menos poderosos, todos podían estar dándose cuenta de eso. Y ciertamente, eso es algo precioso, ¿verdad? Que la gente, al vernos, al estar con nosotros, pueda estar viendo a Dios, ¿verdad? Es una gran bendición. Cuando le preguntó por la interpretación, ¿qué dijo José? En ese momento tan alto, delante de ese rey tan poderoso, ¿qué es lo que dijo José? Glorificó a Dios. Yo no puedo, pero Dios Todopoderoso, mi Dios, Él va a dar la interpretación. Y eso habla de una persona que de verdad permanece en Cristo 24 horas. Ahí lo fácil hubiera sido glorificarnos nosotros, ¿verdad? Sí, yo lo hago muy bien, tengo una técnica especial, pero no, esa persona estaba escondida en Cristo 24 horas. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él no glorificaba a él mismo, sino le daba toda la gloria a Dios. Por eso esa respuesta, el ser gobernador, no era algo para que él se sintiera orgulloso, para que luego fuera a decírselo a sus conocidos, no. Fue esa puerta para glorificar a Dios. Y eso es la respuesta que Dios nos da, la verdadera respuesta, una vida victoriosa, permanecer en Cristo las 24 horas. Por eso, ese fue el tiempo donde pudo dar alimento a todas las naciones. Había gran hambruna, pero la persona que vendía el trigo, ¿quién era? José. Ese trigo, ¿qué simboliza? Al verdadero pan de vida. Jesús el Cristo, Él predicó, hizo las misiones mundiales. Y también cuando volvió su familia, cuando fueron a comprar, dice que José los perdonó. No os preocupéis, no sois vosotros los que me enviasteis como esclavo. Fue Dios que me envió delante para preservación de vuestras vidas. No solo perdonó, salvó a su familia. Eso es verdaderamente una vida victoriosa. No solo aguanta, sino que encima bendice a esa persona. Eso es realmente una persona que disfruta en Cristo 24 horas. Por eso, que podamos tomar esta palabra que Dios nos da tan importante
Tenemos que hacer muchas cosas cada día y cosas importantes, pero hay una que es esencial: permanecer en Cristo 24 horas. Por eso que cada día que podamos estar a través de este mensaje tomando, aunque sea una palabra, una frase, algo que Dios me haya hablado, que lo tome, que me lo apunte y que cada día ore con eso, lo repita durante toda la semana, que lo tome, y orando con eso voy a experimentar ciertamente la sanidad en mi vida, el poder, y luego, sin hacer nada, Dios me va a abrir puertas para que pueda estar transmitiendo esa bendición. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan, como José, que disfrutó de esa vida de verdadera victoria, que como él puedan permanecer en Cristo 24 horas.